Muy buenos días, bienvenidos nuevamente en esta mañana. Les damos buenos días a todos aquellos que nos sintonizan a través de Facebook. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Y nuevamente nos reunimos virtualmente a través de este medio para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar en esta mañana, quisiera orar con ustedes, dando gracias a Dios por este nuevo día que tenemos, que el Señor nos ha regalado, y ya para después poder dar paso a la palabra de Dios. Así que vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Cristo. Te damos gracias, Jesús, porque tú, Señor, has permitido, Dios mío, que podamos, Señor Jesús, abrir nuestros ojos en este día, Señor, y encontrarnos, Señor amado, con vida, Dios mío. Hoy en día, Señor, sabemos, Jesús, que es un privilegio, Señor, amanecer, Jesús, abrir nuestros ojos y ver la luz, Señor, de este día, Señor. Ante tanta muerte, enfermedad, Señor, que se viene dando alrededor del mundo, Dios mío, tú nos has dado la posibilidad, Señor, de poder, Jesús, nuevamente comenzar, Señor, Dios mío, un nuevo día. Señor, bendice estos momentos, bendice, Señor, esta jornada, Jesús, que comenzamos, Señor. Queremos, Señor, gozar de tu compañía, Dios mío. Así también, Señor, si hay necesidades, Señor, en tu pueblo, Jesús, o en aquellos que nos están sintonizando, Señor, a través de este medio, Dios mío, las ponemos delante de ti, Jesús. Si hay enfermedad, si hay preocupaciones, problemas familiares, económicos, Señor, todo lo dejamos, Señor, en ti, Dios mío, porque de ti, Señor, viene la respuesta, Señor Jesús. Tú tienes, Señor, la respuesta, Señor, a todos los problemas, Señor, que como seres humanos podemos tener, Dios mío. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe estos momentos, Señor, el que inspire tu palabra, Dios mío, también, para que podamos, Señor, compartir, Señor amado, tu evangelio, Señor, en este día. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor, con acción de gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que recién se conectan, estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y quien les habla, el pastor Hugo Ramini, su servidor, les va a traer el mensaje de la palabra de Dios esta mañana. Y les voy a leer unos textos en el Evangelio según San Lucas, el tercer Evangelio del Nuevo Testamento, en el capítulo 21, versículo 25. Y dice la Escritura: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En este último tiempo que atravesamos, han sucedido hechos que nunca habían ocurrido antes con la magnitud que están ocurriendo ahora, o que nunca habían sido percibidos por nosotros como seres humanos de la manera que estamos percibiendo estos hechos ahora. Y cuando hablamos de hechos que están sucediendo en este tiempo, estamos hablando en primer lugar el tema que nos toca de cerca, que es lo que se refiere a esta pandemia que se desarrolla sobre todo el mundo. Nunca antes se había desarrollado tal pandemia a lo largo de todo el mundo, alrededor de todo este planeta Tierra. Vemos un mundo conmovido, vemos un mundo preocupado, porque esto nos ha sorprendido. Ha sido algo que nadie prácticamente esperaba. Entonces ha entrado la desesperación, la preocupación por lo que va a pasar el día de mañana. En primer lugar, podemos ver este acontecimiento que estamos atravesando. En segundo lugar, también un hecho que ha pasado desapercibido y que ahora lo estamos percibiendo muy de cerca. Nos referimos a los acontecimientos que están sucediendo en nuestro firmamento, en el cielo. Cuando vemos que en el cielo y escuchamos precisamente sonidos extraños. Allá entre el 30 de marzo y el 1 de abril se han escuchado en diferentes partes del mundo sonidos extraños. Algunos hablan de sonidos de trompeta, otros de choques de vientos. Algunos especialistas le llaman a estos terremotos celestiales. Podemos ubicarlo de diferentes maneras al acontecimiento y hay videos que circulan en las redes sociales. Otro hecho prácticamente imprevisto, al cual no se le había prestado atención si es que ha sucedido anteriormente y que según los especialistas no hay una explicación definida a todo esto. Y el tercer hecho que nos toca de cerca es un problema económico mundial, algo imprevisto y podemos decir que nunca antes visto también, porque este problema económico mundial que se está desarrollando en cada país del mundo. La humanidad había vivido problemas de esta índole, problemas después de la Primera Guerra Mundial, una gran crisis económica. Había vivido crisis también con pandemias que habían azotado gran parte del mundo, pero no todo como hoy ocurre. Y hay un problema económico a solucionar, un problema que ya se está viendo, que ya ha salido a la superficie y que después que pase esta pandemia, vamos a ver el problema económico mucho más marcado, porque todo va a estar centralizado en esto. Podemos decir que son hechos que nos han sorprendido, hechos sorpresivos. Y el título de este mensaje, el título de esta mañana es ¿sorprendido o expectante? Cuando hablamos de estar sorprendido, nos referimos a estar conmovidos, estar maravillados o estar suspendidos allí por cosas que están sucediendo, por cosas que
realmente son imprevistas, por cosas que son raras o por cosas que son incomprensibles. Esa es la definición de estar sorprendido. Resumiendo un poco, estamos conmovidos por algo imprevisto, raro e incomprensible que está sucediendo. Y si vamos a la Escritura y vamos a la palabra de Dios, han ocurrido hechos a lo largo de la historia que también han causado sorpresa en el mundo y que han ocurrido de repente. Y si tenemos que citar 3 hechos precisos de cosas que sorprendieron al mundo y que fueron imprevistas, tenemos que ir al comienzo de todo, al libro de Génesis. Cuando vemos en el libro de Génesis, en primer lugar, la historia de un hombre llamado Enoc, vemos a un hombre que vivió en una generación previa al diluvio. Fue previo al diluvio Enoc. Y dice la escritura en el libro de Génesis que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Fue llevado de este mundo sin pasar por ese acontecimiento que todos los seres humanos pasaremos, que es la muerte. Enoc vivió este acontecimiento. Fue algo sorpresivo para el mundo. De un momento a otro, Enoc desapareció. Hebreos también habla de esto. Dice que desapareció porque se lo llevó Dios. Pero antes de haber desaparecido, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 5. En segundo lugar, otro hecho sorpresivo, tal vez el más conocido de la historia, es el diluvio. Dios decidió que no contendería más con el hombre, que no se enfrentaría más al hombre por su maldad, y decidió destruir la tierra por agua. Hasta ese momento nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Apenas era un rocío el que brotaba de la superficie de la tierra, el que mantenía la frescura en todo el terreno, pero nunca antes había llovido como hoy llueve. Entonces Dios planeó ya la destrucción de todo ser vivo, pero dice la Escritura que Noé halló gracia delante de la presencia de Dios. Entonces, si vemos a Noé, vemos a un hombre justo delante de Dios. Dios le ordena que construya un arca. Dios le ordena que invite a su familia a entrar al arca. Y Dios le ordena también que tome parejas de animales de diferente especie y también haga entrar a esos animales al arca. Y llegó el momento cuando el arca estaba construida, cuando Noé y su familia entraron, cuando todos los animales estaban ya adentro del arca, dice que la puerta del arca se cerró y al arca la cerró Dios y ya no hubo más oportunidad. Y los que se habían burlado de lo que Noé estaba haciendo, de lo que Noé les anunciaba, tuvieron que perecer allí ante el diluvio, que duró 40 días y 40 noches. Y Dios en ese momento terminó con todo ser humano que estaba allí sobre la tierra. Otro hecho sorpresivo que sorprendió al mundo, como los hechos que nombraba al comienzo que nos sorprenden. Y en tercer lugar, tenemos que hablar de Lot y de Sodoma, ciudad en la cual habitaba el sobrino de Abraham. Allí había puesto sus tiendas, en una ciudad totalmente inmoral, en una ciudad que practicaba lo que es la homosexualidad, en una sociedad que se jactaba de ser prosperada económicamente. Pero la maldad subió ante el trono de Dios y
Dios envió ángeles que sacaran a Lot allí y a su familia de ese lugar, porque Dios iba a destruir con fuego y azufre no solamente Sodoma, sino una ciudad vecina como Gomorra. Pero Dios decidió sacar a Lot de aquel lugar. Pero fue un hecho sorpresivo. Llegó como un lazo, llegó de repente y arrasó con todo Sodoma, con todos los hombres, con fuego y azufre. Fue sorpresivo porque así como lo fue el diluvio, como lo fue el arrebatamiento de Enoc de esta tierra, llegó sorpresivamente y nunca antes había sucedido. Se agregó este factor que nunca antes, el factor sorpresa fue muy grande porque nunca antes había sucedido eso. Nunca antes una persona se había ido de este mundo sin ver la muerte, nunca antes había habido un diluvio y nunca antes había llovido del cielo fuego y azufre. Fue sorpresivo. Quiero decirte en esta mañana, y tomando como base el texto que he leído, que hay un cuarto suceso que viene para este mundo, un suceso también que va a sorprender a muchos. Va a sorprender a muchos no porque no haya sucedido antes algo similar, sino porque no ha sucedido esto con la magnitud que va a suceder en este tiempo que vivimos. Y ese suceso es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando hablamos de arrebatamiento, estamos hablando de ser quitados con violencia. Hay una palabra latina, raper, que significa ser trasladado de un lugar al otro, pero hay otra palabra griega que significa ser quitado con violencia. Millones y millones de personas alrededor del mundo van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Y hay hechos que rodean al arrebatamiento y que están ocurriendo y que la Biblia nos habla y que seguirán ocurriendo en mayor magnitud. Y en el versículo 25 podíamos leer y decir: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Acaso no estamos viendo esto? ¿No estamos viendo señales en el cielo, señales en las estrellas, en el firmamento? El viernes, Inglaterra se había visto conmovida por una bola de fuego que iluminó el cielo inglés y que se dirigía hacia la tierra. Señales en el cielo, como les hablaba, de los sonidos, los ruidos, por más que podamos decir que es un cielo moto, que es esto, que pueden ser explicaciones razonables, todo viene de Dios, todo ha sido creado por Dios y Dios utiliza la naturaleza, estos factores, para que estos factores hablen de su venida. El bramido del mar y las olas. Hemos vivido tsunamis y estamos también en alertas de tsunamis. Hay un volcán en Indonesia que ha erupcionado y esperaban allí un tsunami hasta hace unos días, y es un volcán que está activo, y hay una serie de volcanes también allí. Entonces vemos cosas que están sucediendo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y vemos angustia, la gente desfalleciendo, angustiada por la expectación de las cosas que sobrevendrán, porque no se sabe qué es lo que va a suceder.
El arrebatamiento de la iglesia está a la puerta y el arrebatamiento de la iglesia va a sorprender a este mundo. Prácticamente va a venir como un lazo de imprevisto. La iglesia del Señor va a desaparecer. Ahora la pregunta que yo te hago a ti, ¿cómo estás esperando este momento? A ti que eres creyente, ¿estás viviendo en angustia? ¿Estás viviendo con una incertidumbre tal en tu vida que estás desesperada, desesperado, que has caído en depresión tal vez? ¿Estás sorprendido por las cosas que están sucediendo? Volviendo al significado, ¿estás conmovido porque para ti son hechos raros, incomprensibles, imprevistos? ¿O estás expectante ante estas cosas? Podemos leer también, si usted tiene Biblia ya me puede acompañar en la lectura bíblica. Dice la escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que está embarazada, y no escaparán, dice. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas como creyentes. Por tanto, ese día y estas cosas no nos deben sorprender. Porque si somos hijos del día, si somos hijos ya hace cientos de años, le advirtió a sus discípulos y sus discípulos dejaron. Nuestra reacción ante todas estas cosas debe ser una reacción expectante. El significado de expectante es esperar, observando con interés y curiosidad lo que pasa. Ese es el significado de estar expectantes. Debemos vivir expectantes, no debemos estar sorprendidos, sino que debe haber expectativa en nuestras vidas porque Jesucristo viene a buscarnos y porque somos hijos de Dios, porque la luz de su palabra nos ilumina en todo esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos, dice. La traducción viviente, la nueva traducción viviente, dice en este versículo: y esperar con ansias de los cielos a su Hijo. Esperarlo expectante. Y si estamos expectantes, debemos observar con interés lo que está pasando, la situación que nos rodea. Observarla, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios. Eso es estar expectantes.
No es cualquier espera la que tenemos. Esperamos a nuestro Rey, esperamos a nuestro Salvador y por tanto debemos observar a nuestro alrededor, porque como leíamos en Lucas, nuestra redención está cerca. El momento de encontrarnos con el Señor Jesucristo está cerca, está a la puerta. Eso es lo que la iglesia en Tesalónica debía entender. Pero para el mundo, para la persona que no cree en Jesús, será algo sorpresivo, será conmovido, será algo imprevisto, algo raro, algo incomprensible lo que viene. Pero debe haber una actitud expectante en cada uno de nosotros. Cuando vemos en el libro de Lucas, y si vamos a ver, hemos leído el Evangelio según San Lucas, y vemos que Lucas utiliza la palabra viéndolo, utiliza la palabra cuando veáis, y utiliza constantemente también mirad por vosotros. Allí encierra el concepto de estar expectantes, mirando, viendo, observando, velando. Está relacionado con no ser negligentes, con estar mirando. Y habla de la higuera. Y la higuera representa al pueblo de Israel. Y la higuera está brotando. Comenzó a brotar el 14 de mayo de 1948. El otro día veía un documental que hablaba de Israel y estaba un periodista junto con una persona que vivía allá en Israel, en el lugar donde fue constituido Israel como Estado el 14 de mayo, un lugar sencillo, un lugar humilde allí. Y dice que esto fue constituido en medio de fuego, en medio de guerra, porque nadie quería que sucediese esto. Y sin embargo, aquellos hombres llegaron aquel 14 de mayo y firmaron un acta donde establecían nuevamente a Israel como Estado. Y fue en medio de la guerra, hasta algunos que estaban convocados para ese día no pudieron llegar por la guerra que había afuera, porque querían impedir que esto aconteciera. Pueblos enemigos, el pueblo árabe, por supuesto, un enemigo fiel de Israel, querían impedir y decían que esto no iba a durar, que esto era una locura. Sin embargo, después en la Guerra de los 6 días, en 1967, los judíos recuperan Jerusalén también. Recuperan la ciudad de Dios, la capital, podemos decir, de Dios, de donde un día Jesús va a gobernar. Entonces vemos todas estas cosas y Israel sigue floreciendo, Israel sigue brotando, las ramas siguen brotando. Todas las miradas están puestas en Israel, los israelitas están trabajando ellos en la vacuna para este virus. Entonces todas las miradas están puestas, han sido tomados también como ejemplo para muchos por la manera de actuar ante esta pandemia. Sigue floreciendo Israel, sigue brotando. Nuestra redención está cerca, pero el Señor nos dice que debemos mirar por nosotros, que nuestro corazón no se cargue de glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente aquel día como un lazo. Y nos dice que debemos velar otra vez, mirar, observar, estar alerta significa velar en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir. Entonces vemos que nuestra actitud debe ser una actitud de expectante, de espera, pero no de cualquier espera. ¿Por qué debemos tener una actitud expectante? Vemos en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 9,
versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y la Nueva Traducción Viviente dice, a los que con ansias le esperan. No es cualquier espera, es un anhelo. Por eso no entiendo cómo muchos que predican la palabra del Señor no tocan este tema, no hablan de la venida del Señor, ni siquiera relacionan lo que está sucediendo con las señales del último tiempo. Pero nuestra actitud debe ser expectante porque Él viene a salvarnos, viene a completar nuestra salvación. Nuestra salvación aún no ha sido completada. Falta la redención de nuestro cuerpo. Falta que el creyente reciba un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de los ángeles. Eso falta. Entonces podemos ver allí que la salvación la podemos perder. Podemos llegar a caernos de la gracia de Dios. Por tanto, debe ser expectante si queremos que Jesús complete nuestra redención. También debe ser expectante nuestra espera. Podemos leer en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Versículo 8, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que, dice la Nueva Traducción Viviente, a todos los que esperan con amor su venida, a todos los que realmente están expectantes, observando, y el motivo por el cual debe haber expectativa en nosotros es porque vamos a recibir una corona de justicia. Y Pablo había entendido esto, por eso su actitud era expectante. Y Pablo tenía expectativa aún en medio de la sentencia de muerte, porque ya había una sentencia de muerte para Pablo cuando escribió esta carta a su hijo espiritual Timoteo. Pero eso no le hizo perder la expectativa de el regreso del Señor Jesús. Como a nosotros no nos debe hacer perder la expectativa, las cosas que nos rodean. Al contrario, debe alegrarnos. Sinceramente, para serle sincero, por un lado tenemos tristeza por lo que vemos, también porque mucha gente no reacciona ante esta situación y sigue viviendo su vida como si nada. Pero a la vez con lo que está sucediendo realmente me da alegría por otro lado, porque sabemos que el Señor Jesucristo viene, que Jesús está a la puerta, que todo esto nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Entonces debemos estar expectantes. Hemos visto dos motivos, porque Jesús viene a completar nuestra salvación. También porque vamos a ser recompensados ante esto. Y en tercer lugar, debe haber expectativa en nuestras vidas del regreso del Señor Jesucristo por el siguiente motivo también. Y lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice,
ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Debe haber expectativa en nuestras vidas porque debemos dar testimonio de estas cosas. Debemos dar testimonio de que Cristo viene. Y es fundamental la expectativa que hay en nuestras vidas para que nuestro mensaje sea creíble. Por eso debemos hablar de la venida del Señor Jesucristo. Escuché una vez a un predicador decir lo siguiente: en mi iglesia creemos en la venida del Señor, sí creemos en el rapto, creemos en que Cristo viene, pero pienso también que los que se quieren ir con el Señor en este momento son cobardes, habiendo tantas almas por ganar en la tierra. Esa es una actitud, es una declaración totalmente contradictoria. Lo que revela es que él, su iglesia, no esperan con ansias la venida del Señor. No esperan con expectativa, porque tampoco se puede llamar ratas a aquellos que anhelan la venida del Señor Jesucristo, que están expectantes por su venida. Un acontecimiento que va a suceder dentro de poco. El Señor Jesús viene. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que está cerca. ¿Qué actitud tenemos ante todo esto? ¿Estamos sorprendidos por las cosas que están sucediendo? ¿Ha sido algo imprevisto para nosotros? ¿O estamos expectantes? ¿Estamos esperando, observando con interés y curiosidad lo que está pasando? Porque lo que sucede, lo que está pasando, nos habla, nos revela de que Jesús viene. Y como les comentaba al principio, la actitud de estos hombres, de Enoc. Enoc dice que profetizó, él habló de lo que venía, del juicio, habló del diluvio, porque él observó lo que estaba sucediendo alrededor. Y dice la escritura también con respecto a Enoc. Cuando vemos en la vida de Enoc, dice en el versículo 14 de Judas, de esto también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino al Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y el contexto nos habla de falsos profetas, pero también nos habla de ángeles caídos, que están guardados en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Y Enoc profetizó de esto porque él vio cómo la tierra se corrompía y cómo ángeles caídos se mezclaban con mujeres en este mundo, en la época antes del diluvio, para tener relaciones con esas mujeres y asimismo dar lugar a una nueva raza, como muchos opinan que fue la raza de los gigantes. Había inmoralidad. Y Enoc profetizó de esto porque observó. Había una actitud expectante. Él no hizo la vista gorda, como nosotros hacemos a veces, que para no entrar en conflicto no observamos, hacemos como que no vemos. Sin embargo, una actitud expectante es alguien que ve, que observa las cosas que están sucediendo. Eso vemos allí, esa actitud. Vemos la actitud también, en todo este caso,
la actitud de Noé, que Noé también profetizó, les habló de lo que venía. Por 120 años predicó la palabra de Dios Noé, construyendo el arca, porque observaba la maldad, que la maldad de los hombres se había multiplicado. Era una actitud expectante. Y que hablar también de la actitud de Lot, que dice que afligía su alma, observando las cosas que estaban sucediendo en Sodoma. Más allá de que la actitud de Lot no fue la mejor actitud, él sí era consciente de lo que estaba sucediendo. Él estaba observando estas cosas. Fueron ejemplos estos hombres de una actitud expectante ante lo que se venía. Y debe ser una actitud expectante la nuestra ante lo que se viene. El rapto de la iglesia. Millones desaparecerán en todo el mundo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo de todas las edades y épocas resucitarán primero, dice. Las tumbas se abrirán. Recibirán cuerpos glorificados y nosotros seremos transformados. Y todo esto en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice la Escritura. Y nos reuniremos todos juntos con el Señor en el aire. Cuando está hablando del aire, está hablando del segundo cielo. Allí nos reuniremos con el Señor y allí estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sorprendido o expectante? ¿Cómo estás? Si tú nunca antes has escuchado este mensaje, quiero decirte que Jesús vino por segunda vez. Viene por segunda vez, pero Él ya vino una vez a este mundo. Y causó sorpresa en muchos. Hasta pasó desapercibido. Pero la Biblia marca de un hombre llamado Simeón, en el cual había una actitud expectante. Dice que a él se le había dicho por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viera al ungido del Señor, al Mesías. Y llegó ese momento y vio al Señor en el templo. Y él daba testimonio de todas estas cosas. Y dice el capítulo 2 de Lucas que mientras José y María se maravillaban de esto, estaban sorprendidos, era increíble, pero estaban sorprendidos. Él les hablaba de Jesús. Porque la actitud de Simón era una actitud expectante. Él esperaba con ansias, observando lo que iba a suceder, la venida del Mesías, el primer advenimiento del Mesías. Vino una vez el Mesías, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos. Y Él dio su vida por ti, dio su vida por mí. Dio su vida para satisfacer la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Él tomó tu lugar y el mío, pero también murió por amor a la humanidad, por amor a ti, por amor a mí. Y Jesús te ama, y Él quiere que seas partícipe de este acontecimiento que viene. Pero tienes que pasar por la cruz antes. Tienes que creer en que Jesús vino una vez ya y dio su vida por ti. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, puedes orar conmigo en esta mañana. Te invito a que cierres tus ojos en tu hogar y que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón de todos mis pecados y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, reconozco que viniste una vez a este mundo ya. Hiciste la obra del Padre y que también vendrás por segunda vez, Señor, para salvar a los que te esperan, a los que tienen una actitud expectante. Gracias, Señor, porque tú vienes por mí ahora también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, puedes también comunicarte con nosotros
al Facebook de la iglesia, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Dejarnos tu comentario, tu pedido de oración o tus datos personales si quieres que tomemos contacto contigo y quieres conocer más de la decisión que has tomado, o a mi Facebook. Yo soy el pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y mi Facebook es Hugo Ramini Herrera. Puedes comunicarte allí y puedes dejarnos también tu pedido. Basta de estar sorprendido. Debemos estar expectantes, observando con interés y curiosidad lo que está pasando, con ansias, con el anhelo de que Jesús regresa por nosotros. Estudia la Biblia, estudia las profecías, infórmate más sobre esto. Jesús viene y este acontecimiento está a la puerta. No sorprendidos, sino expectantes. Esto ha sido todo por esta mañana. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.